¿no es cierto? Cuando hablamos de procesos interpersonales, lo que aparece, ¿no es verdad?, dentro de la interacción social como parte de la conducta o del comportamiento de las personas en relación con otras, ¿no? Entonces, dentro de esos procesos personales, decíamos nosotros que esto es lo que ustedes han aplicado a su práctico, al análisis de la película. Entonces decíamos, nosotros nos encontramos con personas que han desarrollado la capacidad de tener control psicológico, ¿no es cierto? Es decir, de ajustar, dice, su conducta a lo que ocurre, ¿no es verdad?, en el contexto donde le toca vivir. Entonces, por ejemplo, contextos culturales normativos. ¿Qué pasa con las personas cuando salen de nuestro país y se van, por ejemplo, a la Argentina, se han ido a trabajar, han ido a trabajar a Chile, han ido a trabajar a España, y nosotros nos encontramos que, por ejemplo, ajustan su comportamiento, ¿no?, su conducta, a ese entorno donde le toca, ¿no es cierto?, convivir, ¿no?, a las características culturales que tiene, en este caso, la región, o el lugar donde estos se encuentran, para poder, en este caso, establecer relaciones más armónicas, que incluso va hasta el hecho de que la gente adquiera, ¿no es cierto?, una forma diferente de hablar, ¿no es cierto?, adaptada al lugar. Por ejemplo, hablar como los argentinos, ¿no es cierto?, viste, che, ¿no es verdad?, loco, etcétera, etcétera. Entonces, o cuando se van a España, ¿no? Entonces usted va a escuchar esto, ¿no?, que tiene que ver con esa característica que hace a la adaptación del individuo a ese nuevo entorno, y que está relacionado obviamente con este control psicológico en cuanto a su cultura, en cuanto a la forma de vida, en cuanto a las reglas que rigen, ¿no es verdad?, para poder adaptarse a ella. Entonces, ahora también es obvio que no todos, ¿no es verdad?, tenemos la capacidad de adaptar nuestra conducta a esos cambios, por ejemplo. ¿Dónde lo podemos ver? Gente que no, por ejemplo, que inscribe materia a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces, y que sabe desde el momento que inscribe que su compromiso es pasar clase, pero que le da flojera, ¿no es cierto?, hacerlo, y prefiere a veces abandonar la clase, no ingresar a la clase porque es temprano, porque le da flojera, ¿no es cierto?, y con ello verse perjudicado al final del semestre, porque si para el profesor es importante la asistencia y la participación, entonces ese individuo estará en desventaja al resto, ¿no es verdad?, los compañeros. Y ahí que observamos nosotros, falta de control psicológico, porque por un lado está nuestro objetivo, lo que nosotros queremos lograr, y por otras están las condiciones a veces del entorno, que no siempre van a ser favorables, pero que se supone que yo hago una valoración, ¿no es cierto?, de mis acciones versus mis resultados, y en función a ello decido. Se esperaría que dentro de ese control psicológico, entonces yo me adapte a esas nuevas reglas. Es decir, me tengo que despertar más temprano, tengo que hacer el esfuerzo, ¿no es verdad?, de estar en clase. No me gusta la lectura, pero debo hacer el esfuerzo si es que para el profesor es importante y relevante, y eso va a contribuir a mi formación profesional. Debo peinarme temprano, ¿no es verdad?, Checa Rodríguez, Gladys. Entonces debo peinarme temprano, control psicológico, porque sé, ¿no es cierto?, que luego tengo que ingresar a la clase, ¿no? Y no es agradable ver a gente comiendo, peinándose, arreglándose sus uñas con una lima de uña mientras el profesor pasa clase, ¿no? Y entonces, y todas esas cosas, por ejemplo, que están haciendo muchos de ustedes de repente el esfuerzo de concentrarse, de tener su espacio, ¿no es verdad?, para especial, para pasar la clase, etcétera, etcétera, corresponde a ese control psicológico. Es decir, yo adapto mi conducta y cómo actúo a ese entorno que me toca vivir. Y entonces, y ahí hablamos nosotros que demostramos esto que dice que tiene que ver con control psicológico. Entonces decimos, algunas personas sí lo tienen más desarrollado y en otros casos no. Ahora, veamos nosotros los resultados, ¿no es cierto?, en cada uno de esos grupos. Si me voy a otro país a buscar mejores condiciones de vida, puede que las exigencias sean extremas,
comparadas con el país donde yo vivo, ¿no es cierto? Que son las cosas más relajadas y demás. Pero no me queda otra, ¿no es cierto?, de que tengo que adaptarme, tengo que renunciar a esa forma tradicional de ver las cosas para poder adaptarme y tener mejores resultados, ¿no es cierto? Entonces, luego hay otra variable que hace a esos procesos interpersonales, decíamos que es la reactancia psicológica. Y dentro de la reactancia psicológica, definida conceptualmente como, ¿no es verdad? Aquí dice el autor, tiene que ver con la negativa a ser controlado, especialmente en una situación que parece injusta o arbitraria, y surge con frecuencia cuando la persona tiene la percepción de que su capacidad de elección está limitada y en general cuando la sensación de libertad de decisión o actuación se coarta. Yo les puse ese día que estábamos explicando que usted como estudiante tiene un horario, ¿no? Un maestro de oferta, mejor, ¿no? El maestro de oferta donde le dice cuántos profesores dan esa materia y los horarios que usted tiene disponible. Entonces se supone que usted, viendo su tiempo, ¿no? Y las otras materias que lleva y las actividades que realiza, si trabaja, ¿no es verdad? O es mamá de familia, etcétera, etcétera. Entonces usted elige el horario que mejor se le ajusta a sus actividades cotidianas. Y resulta que cuando les toca pasar clase, entonces se encuentra con un profesor que de manera arbitraria viene y le dice, ¿saben qué? Yo no puedo pasar clases en este horario, ¿no? Entonces vamos a pasar en la noche, no en la mañana, y ustedes deben ajustarse, ¿no es cierto?, a ese tiempo, diferente al horario en el que usted ha inscrito. Y si tenemos desarrollada, ¿verdad?, la reactancia psicológica, entonces, ¿no es verdad?, reclamamos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo como estudiante tengo el derecho y la capacidad de poder reclamar y decirle, mire, profesor, nosotros inscribimos porque yo trabajo, entonces y me voy a perjudicar en la medida de que usted cambie el horario que está previsto, etcétera, etcétera. Entonces, por eso dice, la reactancia psicológica es la resistencia de una persona frente a la presión ejercida por otra en un orden de una limitación entre alternativas de elección o actuación. Entonces, si observo de que el profesor insiste en imponer, ¿no es cierto?, su voluntad más allá de una planificación que hace la carrera, yo tengo medios, ¿no es cierto?, o mecanismos para poder, en este caso, hacer valer mis derechos como estudiante. Es decir, ¿no? Ir a las autoridades pertinentes para decirles, ¿no es cierto?, de que tendrían que hablar con el profesor porque el profesor está cambiando el horario y demás. Cuando hacemos eso, estamos manifestando, ¿no es verdad?, esta reactancia psicológica, la capacidad del sujeto de poder oponerse. Y que en sociedad eso es bueno, porque al final, ¿no es verdad?, nos permite una convivencia más armónica, mayor tranquilidad para el individuo, porque, ¿no es cierto?, la gente se siente más tranquila, porque hace además prevalecer sus derechos, ¿no?, sus libertades dentro de la sociedad con la que interactúa, porque no siempre la sociedad o la gente se va a comportar en la idea, ¿no es cierto?, del respeto de esas libertades que se tienen. Entonces, a veces hay que reclamarla para que éstas se puedan cumplir. Entonces, eso por un lado. Vous étiez sur le point d'y arriver. Pourquoi vous êtes revenu? J'en avais assez d'être en cavale. J'avais cet espoir malgré tout. Et il fallait que j'essaie. Si je revenais ici, à le travail, il pourrait mettre fin à tout ça. Même après tout ce temps. Il devrait être mort.
el profesor no le queda otra que tiene que ajustarse por obligación, por normativa institucional, a esos, ¿no es verdad?, horarios. Entonces, yo conocedor como estudiante de que eso está establecido de esta manera, entonces, ¿no es verdad?, tengo la certeza de que estoy en lo correcto y por lo tanto puedo reclamar. Lo mismo, ¿no es verdad?, pasa con el tema de los exámenes. Por ejemplo, el profesor está obligado, ¿no? Entonces, aquí no depende de la voluntad del profesor. El profesor está obligado a hacerle conocer a sus alumnos los resultados de su evaluación, ¿no? Corregir su examen, ¿no? Si el alumno tiene alguna duda, para que el alumno tenga conformidad con su nota, ¿no? No debe ser un misterio, ¿no? Entonces, y el profesor está obligado a hacerlo por reglamento también dentro de la universidad. Entonces, si eso conozco en esta parte cognitiva, entonces, ¿no es cierto?, esta información me permite, ¿no es cierto?, reclamar cuando creo de que las cosas no están dentro del marco de lo que establecen mis derechos. Luego está el componente afectivo o emocional. Dice, es el sentimiento que motiva al individuo a resistir la presión que coarta su libertad de elección o de actuación. Entonces, si conozco de que la información, ¿no es verdad?, está favorable al respeto a mis derechos y mis libertades como estudiante, entonces, ¿no es verdad?, lo que aparezca contrario a eso que dice la norma va a causar molestia, que es cuando hablamos nosotros del componente afectivo emocional. Entonces me molesta, ¿no es cierto?, el hecho de que se cambie, se plantee una cosa distinta a la que en realidad debería suceder. Y por lo tanto, ¿no?, como consecuencia viene el otro componente que es el conductual o comportamental. Dice que es la acción en sí, ¿no es verdad? Entonces es la acción que el individuo toma que normalmente implica algún tipo de reacción rebelde. Entonces la acción rebelde va desde reclamar de manera individual, ¿no?, en este caso, en el ejemplo que estamos dando al profesor. Si vemos de que ese reclamo no tiene ninguna repercusión, entonces, ¿no es verdad?, de manera individual, me asocio con los compañeros, entonces ahí no le digo, mire compañero, deberíamos nosotros reclamar, bla, 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 hagamos una carta de reclamo para presionar y dirigen, por ejemplo, su pedido o su solicitud a las autoridades pertinentes para que estas autoridades medien, ¿no?, y presionen también para que el profesor, en este caso, cambie su conducta. Y ahí estamos hablando de cómo, ¿no es verdad?, se da este proceso de reactancia psicológica. Eso en algunas personas, porque también conocemos de que hay personas que prefieren renunciar, ¿no es cierto?, porque a veces dicen, ah, no, me voy a hacer lío, ¿no?, el profesor me va a después sancionar, me va a agarrar mala voluntad, etcétera, etcétera. Entonces, eso con la reactancia. Entonces, para aquellos que, por ejemplo, no se atreven a hacer un reclamo, decíamos nosotros, formal, entonces también hablamos de la indefensión aprendida, que es la que nos explicaría el por qué la gente a veces prefiere renunciar a sus derechos, ¿no?, y dejar que los otros decidan sobre lo que creen que debería, ¿no es verdad?, ser. Entonces, aquí el doctor Martin Seligman habla acerca de la indefensión aprendida. Y cuando hace referencia a la indefensión aprendida, dice, es la reacción a darse por vencido, a no asumir ninguna responsabilidad, a no responder como consecuencia de tener la creencia de que cualquier cosa que hagamos, ya sea en ese momento o posteriormente, carecerá de toda importancia. Y aquí es donde usted escucha a veces a estudiantes que dicen, no, no, de más es ir a reclamar, ¿no es verdad? Dicen que, ¿no? Y ahí viene el dicen que. Entonces dice que este profesor, ¿no es cierto?, no, nunca cambia, ¿no es cierto?, la nota, más bien te vas a hacer problema porque el profesor, ¿no es cierto?, no cambia la nota, pero además ya está fichado, ¿no es cierto?, y por ahí más arriba te toca y hacen toda una película, ¿no es verdad?, sobre lo que supuestamente serían las consecuencias de una acción de reclamo. Entonces, y la gente prefiere resignarse, ¿no?, entonces a que las cosas sucedan como tienen que ser, ¿no?, por la idea justamente de que esto les puede traer problemas. Y ahí dice, por ejemplo, la creencia, ¿no?, de que cualquier cosa que se haga, ya sea en ese momento o después, carecerá de importancia. Las consecuencias, una dice distorsión cognitiva,
creerse incapaz más incapaz e indefenso de lo que realmente se es, ¿no? Entonces yo tengo mis derechos como estudiante, tengo autoridades a las que puedo acudir, pero prefiero, ¿no es cierto?, renunciar y resignarme a la situación, ¿no es cierto?, que se plantea como arbitraria. Entonces, y la otra dice la falta de motivación, no esforzarse para conseguir algo si se sabe que no se va a lograr. Entonces, si yo pienso que no tengo la posibilidad de cambiar la realidad, entonces, obvio, ¿no es verdad? Esto que pienso, por eso dice la distorsión cognitiva, me llevará a que tampoco tenga voluntad de querer emprender una acción, ¿no es cierto? Porque es como que estoy seguro de que no va a tener buen resultado. Entonces, y esa es la consecuencia cuando dice, ¿no es verdad?, Martin Seligman acerca de la indefensión aprendida. Entonces, él da un ejemplo sociológico, dice, en un régimen totalitario se presenta como una situación sin salida, ¿no es verdad?, que asumida como tal se convierte en un caso paradigmático de indefensión, ¿no? Y de igual modo, la propaganda generada por este régimen va encaminada a convencer de que es imposible el cambio o de que el cambio acabará en caos. Así el régimen totalitario se alimenta de la impotencia de los ciudadanos. Entonces, y esto, ¿no es cierto?, va en relación a que, por ejemplo, lo que está pasando en nuestro país, y aquí le pongo el ejemplo, la persecución política a los líderes cívicos, a la expresidente del país, ¿no es cierto?, transitoria, que fue Yanine Áñez, y a otras autoridades, apuntan a que nosotros, los ciudadanos, asumamos, ¿no es cierto?, que cualquier acción que emprendamos en contra del gobierno, ¿no?, tendrá sanciones, así sean legítimos los reclamos. Porque, por ejemplo, ¿por qué culpar a Calvo, ¿no es cierto?, al dirigente cívico, cuando el dirigente cívico podía convocar, pero la gente tenía la libertad de decir si le daba la gana o no de salir a las calles, ¿no es cierto?, porque tiene que ver con un asunto de voluntad individual. Pero visto desde el punto de vista del gobierno, ¿no es verdad?, se asume como que este señor es el culpable de generar, ¿no es cierto?, los días de paro, etcétera, etcétera, y se lo está, ¿no es verdad?, demandando. Y cuando se lo demanda, lo que se quiere es dar un mensaje a la gente, ¿no es cierto?, para que la gente es como que aprenda, ¿no es verdad?, decir, ya están viendo lo que pasa con fulano, ¿no es cierto?, por emprender algún reclamo o por hacer algo en contra del gobierno. Y eso, por ejemplo, va a llevar a veces a que la gente prefiera no involucrarse en cierto tipo de actividades por el temor que se genera, ¿no es verdad? Y prefieren a veces renunciar, ¿no es cierto?, a esto. Por ejemplo, me olvidé del país donde hubieron las elecciones, donde Ortega ganó, dizque las elecciones, ¿no es cierto?, donde metió preso, por ejemplo. ¿Perdón? En Nicaragua, licenciado. Nicaragua. Exacto, gracias. Nicaragua, ¿no es cierto? Entonces Ortega decidió meter preso a sus opositores más potenciales, ¿no? Sabiendo de que podía perder las elecciones, pero que como lo que él quiere fomentar es un régimen, ¿no es verdad?, totalitario, ¿no?, y demás. Entonces los encarceló y la gente, ¿no es cierto?, miró de palco, se conformó y no hizo absolutamente nada para cambiar la realidad. En consecuencia, tienen nuevamente de presidente legítimo, aunque es cuestionada la elección, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente al mismo tipo, ¿no es verdad?, con las mismas características, viviendo de la misma forma, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde hace referencia. Y comentábamos con ustedes de que en el texto más ampliado ustedes revisaron, ¿no?, lo que decía, y esta teoría dice del experimento realizado por el doctor Martin Seligman, cuando hace su experiencia, la lleva a cabo con los perros, ¿no es verdad?, que estaban privados de libertad, y dice, ¿no es verdad?, aquellos que emprendían la búsqueda de salir del lugar eran castigados con choques eléctricos, ¿no es cierto? Y entonces, a diferencia, dice, de los otros animales que no tenían, ¿no es verdad?, no eran sometidos a choques eléctricos, dice, ¿qué pasó en los dos grupos? De repetir varias veces la misma acción, llega un momento determinado donde se le deja la jaula abierta
a los perros que eran sometidos a castigo por buscar salida, y al final observaban de que el perrito no se animaba a salir, ¿no es cierto?, a buscar, digamos, salir de ese lugar, a pesar de las condiciones de privación de libertad y todo que tenían, por el temor que les produjo, ¿no es cierto?, el hecho de ser castigado. Y sin embargo, decía, en el otro grupo, donde no realizaron este tipo de acción, entonces se observaba que los animales, ¿no es cierto?, lo primero que hacían era emprender la búsqueda, la salida, ¿no es verdad?, de ese lugar donde estaban privados de libertad. Entonces, y dice él, ¿no?, lo mismo ocurre y lo podemos trasladar a las personas. Entonces, si de tanto insistir en querer cambiar la realidad se fracasara, entonces el sujeto tendería a resignarse, a aceptar, ¿no es cierto?, esa su condición, que es a lo que quiere llevar incluso el Estado, ¿no es verdad?, el gobierno actual, porque fíjense que para todos hay sanción, ¿no es cierto? Lo mismo, por ejemplo, el mensaje que nos está dando con la intervención de Asana, ¿no?, y crear una entidad distinta para que administre los aeropuertos, apunta exactamente a lo mismo, a las empresas que les están diciendo, a las empresas públicas, ¿no? Entonces, ustedes en cualquier momento le puede ocurrir lo mismo, entonces más vale que, ¿no? Entonces, más vale que no reclamen, ¿no?, que no hagan, ¿no?, cierto tipo de huelgas y demás, porque podría ocurrir lo mismo. Ayer le comentaba incluso con la universidad ahorita está en una situación tan complicada, porque el gobierno la ha condicionado a firmar un convenio, ¿no?, que sí o sí tiene que firmarlo, para que le desembolse recursos económicos, ¿no?, siendo de que es parte de la obligación del Estado la educación gratuita, así como son en las escuelas fiscales. Pero el Estado está condicionando a la universidad. Y en ese documento, que lo hemos leído, ¿no es cierto?, con mi esposo, hay más sanciones, es más sancionadora que propositiva. Entonces, y dice, por ejemplo, de que en caso de que la universidad, una vez suscrito, dice el convenio, no cumpla, ¿no es verdad?, con él, dice, el convenio queda sin efecto, ¿no es verdad?, se extingue, pero la consecuencia es que la universidad no recibirá desembolso de dinero por parte del Estado. Al no recibir desembolso de dinero del Estado, entonces, claro, obvio, no se pagan sueldo, no se podrá sostener, ¿no es cierto?, con los gastos. Y quizás con el mensaje de Asana, es que incluso la universidad pública pueda ser intervenida por el gobierno. Lo que no ha ocurrido desde la dictadura ocurriría acá bajo el pretexto de que la administración de la universidad es deficitaria, lo mismo que están justificando en Asana. En Asana, cuando ustedes lo escuchan hablar de por qué, ¿no es verdad?, se suprime y se anula y se crea una empresa paralela, dice el ministro de Obras Públicas, ¿no?, de que es porque había una deuda, porque ha sido manejada de mala forma y que eso justificaría el despido de toda la gente, ¿no es cierto?, y la creación y que el Estado se haga cargo de la administración de los aeropuertos. Entonces, y ahí estamos haciendo referencia a nosotros que ese tipo de acciones, ¿no es verdad?, es como que nos generan temor, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, para la universidad es complicado porque puede ocurrir, y diría, ¿no es cierto?, se despide a toda la gente, el Estado se hace cargo, interviene la universidad y el Estado pone las condiciones. Y ustedes saben que cuando hay politización, por ejemplo, decían, no todos los de Asana han sido recontratados, han metido gente nueva, ¿no es cierto? Y esa gente nueva, muchas de ellas no cumple, dice, el perfil que requiere la gente para esos puestos. Exactamente lo mismo se traslada al otro lado. Entonces, estas acciones que se emprenden, lo que hacen es generar cierto tipo de temor en la población, de tal manera de que la gente tienda a no querer, ¿no es cierto?, emprender acciones. Lo mismo que para Calvo, ¿no? Fíjense cómo los juicios estos políticos avanzan más rápido que 800 ítems fantasma, donde todavía el fiscal se hace lopa, dice que ya presentaron, no es verdad, la documentación, dice la señora, hace 2 meses atrás, y el tipo decía que recién empezó la denuncia hace una semana. Y entonces, y todo esto, por ejemplo, ¿no?, nos da a entender de cómo funciona el aparato estatal, ¿no es cierto?, y cómo la justicia también, ¿no es cierto?, está sometida al control del Estado.
Entonces, no hay independencia de poderes, dice en el caso de la administración de justicia. Todos esos elementos, ¿no es verdad?, apuntan a que el individuo, en este caso, asuma esta, ¿no?, a distorsionar cognitivamente. Entonces, creernos más incapaces e indefensos de lo que realmente somos. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, dice, en las siguientes elecciones igual la gana, ¿no es cierto?, el MAS, porque el padrón electoral, porque no sé qué, pero que no sé cuánto. Y si esa es la forma de percibir la realidad, entonces nosotros como ciudadanos vamos a dejar de hacer lo que está en nuestra posibilidad y en nuestras manos para poder cambiar esa realidad, ¿no es cierto? Entonces, y ahí estamos hablando de la indefensión aprendida. Y luego hacíamos referencia, que estamos un poco refrescando porque ya hasta aquí creo que habíamos avanzado. Sí. José Espinosa está pidiendo entrar a la clase. Sí, pero si ya entró demasiado tarde, después que hemos empezado, entonces ya no los admito. Ese es el tema, ¿ya? Entonces por eso es que no los estoy admitiendo, ¿ya? Muy bien, entonces hablamos nosotros de la otra variable que está dentro de los procesos interpersonales que se manifiesta en nosotros. Entonces, hacemos referencia al locus de control. Y el locus de control no tiene que ver con cómo nos ven los otros a nosotros, sino cómo nosotros mismos nos vemos, ¿no es cierto?, a nosotros mismos. Es como hacer un autoanálisis, ¿no? Y a partir de ahí reflexionar dónde nos ubicamos en el control de nuestra vida. No depende de los demás, solo de nosotros. Entonces, si yo a usted le digo, ¿no es cierto?, ¿cuántos de ustedes creen que pasarán la materia? Que creo que lo hicimos el ejercicio. Entonces, y algunos, ¿no es verdad?, levantan su mano así seguro, ¿no? Porque de repente asumen de que el resultado de la materia dependerá de su esfuerzo, que no hay otra, ¿no es cierto? Entonces, el resultado de la aprobación de su materia depende de usted. Entonces, estoy seguro de que es así, levanto mi mano y digo, yo voy a aprobar porque estoy esforzándome, estoy haciendo lo correcto, bla, bla, bla. Pero en aquel sujeto que tiene un sitio de control, ¿no es cierto?, que es externo, entonces dudará, ¿no? Entonces va a dudar mucho para levantar la mano porque va a pensar y va a decir, por ahí, ¿no es cierto?, no me va bien. Por ahí el examen está muy difícil, por ahí me enfermo, ¿no? O pasa esto, o pasa lo otro, y al final, ¿no es cierto?, una visión mucho más pesimista, porque asume de que hay variables externas, ajenas, ¿no es cierto?, a su voluntad, que podrían determinar el hecho, ¿no es verdad?, el éxito o fracaso dentro de la asignatura. Y allí es donde nosotros hablamos de la importancia del locus o el sitio de control. Entonces dice aquí, el locus de control, este concepto dice, se refiere al grado en que el individuo cree controlar su vida y los acontecimientos que influyen en ella. Yo, ¿no es cierto?, ¿dónde me posiciono en el control de mi vida? En términos generales, dice, constituye una expectativa generalizada o una creencia en la que se vive relacionada con la previsibilidad y estructuración del mundo, ¿no? Entonces, esa expectativa generalizada, ¿hasta dónde creo yo que puedo lograr ciertas cosas? Y decíamos dos tipos, el interno, que es cuando, ¿no es verdad?, dice, se da cuando el sujeto percibe que un determinado evento no es contingente con su propia conducta, cuando considera que ejerce influencia importante sobre el curso de su propia vida. Entonces, yo tengo el control sobre lo que quiero que ocurra a largo plazo en mi vida. Por ejemplo, quiero conseguir un buen empleo, entonces me capacitaré, me preocuparé, ¿no es cierto?, por mejorar mis condiciones, mis habilidades y demás, porque sé que eso me va a calificar mejor, ¿no es cierto?, dentro de la competencia en el campo laboral. Entonces hago un curso de inglés, ¿no?, aparte de mi formación solamente de la universidad. Entonces aprendo, ¿no es cierto?, Excel, aprendo a manejar, ¿no es cierto?, ciertas aplicaciones que son importantes ahora, ¿no? Porque eso también me puede permitir tener mayores posibilidades de encontrar empleo, porque estoy asumiendo que lo que vaya a ocurrir depende de mí, ¿no es verdad? Pero si en cambio tenemos nosotros un locus de control externo,
se da por el contrario, dice, cuando un sujeto percibe que los acontecimientos son totalmente contingentes a su comportamiento y posee la creencia de que estos acontecimientos están determinados por fuerzas externas fuera de su alcance, tal como ser la suerte o el destino, ¿no? Entonces, dependerá del destino, ¿no? La gente a veces dice, el destino ya está marcado, ¿no? Desde el momento en que uno nace. Si fuera así, nada de lo que hagamos tendría sentido, ¿no es cierto? Porque si decimos de que ya el destino está marcado y determinado para lo que nosotros vamos a lograr o no, entonces todas nuestras acciones serían o esfuerzos serían como que innecesarios, ¿no es cierto? Porque al que le va a ir bien, haga lo que haga, sería, ¿no es verdad?, el razonamiento. Y al que le tiene que ir mal, le va a ir mal, así haga lo que sea, ¿no es verdad?, para tratar de cambiar ese destino o esa realidad. Entonces, la gente aquí asume, ¿no?, de que hay fuerzas externas, ajenas a su voluntad, que son las que influyen, ¿no?, para que la persona pueda lograr lo que desea, ¿no es verdad?, en el curso de su vida. Y ejemplo tenemos nosotros gran cantidad de donde podemos hacer referencia a gente que en condiciones las más pésimas, las más negativas, ha podido salir adelante. No sé si se ubican, pero un día leía una entrevista y veía, y lo busqué además luego, Maravilla Martínez, que fue un boxeador, referencia creo que de la Argentina, y cuando le hace una entrevista el periodista buenísimo que trabajaba en CNN, Lombardi, entonces le dice, ¿no es verdad?, de cómo él surgió en este mundo del deporte y demás, ¿no?, para ver sus condiciones. Y sorprendente escucharlo, ¿no es verdad? Y dice, yo vengo de una familia donde mi papá es soldador, ¿no es cierto? Hacía tinglados, dice él. Y mi mamá atendía una biblioteca pública, ¿no? Entonces, bibliotecaria pública. Entonces dice, éramos una familia pobre, ¿no? Y yo crecí, dice, con la idea, fíjense ustedes para entender un poco y aplicar el concepto, yo crecí con la idea, dice él, de que el derecho a cenar lo tenía solo mi papá porque trabajaba, porque dice que así era como se establecía en su casa, ¿no es cierto? El único que cenaba y cenaba bien, decía, era el papá. Entonces, y nosotros, dice el niño, claro, le daban alguna cosita, ¿no es cierto?, para que cenen y listo, porque eran pobres. Y entonces dice él, bueno, yo crecí, dice, en ese ambiente, y luego dice, yo tenía el sueño de irme, ¿no es verdad?, al exterior para buscar condiciones donde poder desarrollar su sueño. Entonces, y dice, y me fui un día de mochilero, dice, a España, ¿no? Entonces viajé a España, dice, estuve viviendo en las calles, ¿no? Porque incluso era ilegal, no tenía ni documentación, ¿no? Se fue así como mochilero. Y dice él, vivía en las calles, incluso dice, llegué a comer comida de perro, dice él así, ¿no es cierto?, para poder sobrevivir. Y luego dice, pero tenía el sueño, ¿no? Y él seguía y persistía, entonces llegué a un lugar donde estaban las hermanas de una iglesia que me daban comida, dice posteriormente, y un día dice que lo agarra migración. Y dice él, y ya yo había tenido contacto con un representante que lo iba a hacer pelear justamente ese día que lo detiene, ¿no? Un policía y le pide los documentos. Y entonces dice, por esas cosas que pasan en la vida, dice, no sé de cómo yo llegué, dice, a persuadirlo y a convencerlo, dice al policía, que por favor me permita solamente, ¿no es verdad?, esa pelea, y que a partir de esa pelea, ¿no es cierto?, primero que se le iba a dedicar a él, dice, el éxito, pero que no me expulse de país, ¿no es verdad?, no me reporte. Y dice él, bueno, dice, ocurrió, al final, ¿no es cierto?, el policía dice que lo dejó, no lo reportó como una persona ilegal y demás, entonces de tal manera que ahí empezó la historia. Pero la cosa es que el tipo, ¿no es verdad?, a partir de esa su experiencia y sus limitaciones, siguió insistiendo y se había convertido, dice, en la figura, ¿no es cierto?, Maravilla Martínez, si lo buscan ustedes. Ahora ya no se dedica, ya no pelea.
Entonces, y hace todo un relato, entonces cuando uno va escuchando, ¿no es cierto?, esto, por lo que pasó, las situaciones y demás, y dice que tiene mucho dinero además el señor. Entonces ahora, y decimos a veces no, hay gente que no se conforma con esa situación que le ha tocado vivir supuestamente, porque yo diría, ay no, mi familia es pobre, no es verdad, no tenemos condiciones. Como no tenemos condiciones, entonces nomás asumiré lo que me toca vivir, ¿no es cierto? Y sin embargo ahí vemos de que él confiaba en sus posibilidades, en sus habilidades y demás, y en función a ello seguía insistiendo, buscando, ¿no es verdad?, caminos para poder abrirse mejores oportunidades, y al final lo logró. Entonces dice, ya después, dice, cuando él mejoró sus condiciones económicas, se dio cuenta de que esa idea de que solo el papá debía cenar bien porque era el que trabajaba, no era así en todos los hogares, dice él, ¿no es cierto? Entonces, y dice, y la realidad empieza a cambiar. Entonces, pero ahí es donde nosotros vemos hasta dónde es importante esto que hacemos referencia al sitio de control, ¿no es cierto?, que tiene que ver dónde nos posicionamos nosotros, a partir de la posición donde estamos, ¿no?, el lugar que creemos que ocupamos en el control de nuestra vida. Entonces podemos plantearnos una serie de cosas que nos van a llevar o a tener éxito o a fracasar, porque el otro es referente a decir, no, no estudié porque mi familia no tenía plata, pero sin embargo, vos ves que hay gente que vivía en extrema pobreza y sin embargo sus hijos, ¿no es cierto?, han estudiado. Entonces, y ahí nosotros podemos hacer estas deducciones, ¿no?, de lo que ocurre cuando hablamos del locus de control o sitio de control. Entonces, no es pretexto lo que pasa, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, alguna de las chicas, ¿no es cierto?, se embarazó a temprana edad, ¿no es cierto?, su hijo no es pretexto para que usted no pueda salir adelante. Más bien debería, ¿no es cierto?, asumir de que usted tiene una responsabilidad con ese niño, ¿no es verdad?, al que le debe mostrar el ejemplo de, ¿no es verdad?, inspirarlo, ser usted su inspiración, para que él luego también asuma y salga adelante. Y sin embargo hay gente que se victimiza, ¿no es verdad? Nos victimizamos y claro, es el camino más fácil porque generamos pena, porque queremos que la gente nos ayude, porque queremos de que todo mundo se sienta comprometido con nosotros, cuando nosotros no queremos hacer nada para cambiar nuestra realidad. Entonces, por eso es que es relevante. En los ambientes laborales, cuando hablan acerca del locus o el sitio de control, entonces hacen referencia a que una persona, decíamos, con sitio de control desarrollado interno, entonces no tendrá más éxito en las actividades y en los trabajos que una persona con un locus de control externo desarrollado, porque este siempre buscará culpable, ¿no?, para lo que no pudo hacer, ¿no? Y ahí ustedes a veces escuchan, ¿no es verdad? Yo quería pues estudiar, a veces incluso hasta los papás cometemos el error. Yo quería estudiar, pero nació ¿no es verdad? Que es usted, ¿no? Y ya no pude, ¿no es cierto?, seguir estudiando. Y entonces, y ahí uno puede reflexionar y decir, ¿hasta dónde será cierto, no es verdad, que que soy yo, ¿no?, su hijo, será el que ha influido? Porque luego tenés la comparación entre otras personas que también han pasado por la misma situación, pero han logrado cumplir su sueño, si es que así lo deseaban. Entonces, ahí tenemos nosotros la importancia del locus de control o sitio de control. Entonces, no se olviden que en la carrera profesional que ustedes han emprendido, que ahorita están en segundo semestre, y cuando uno está en segundo semestre lo ve como que alejado, ¿no es verdad? Porque faltan 4 añangos, ¿no?, dice uno. Pero esos 4 años serán menos o serán más, dependiendo solamente de usted, ¿no? Si la materia es fea, yo me acuerdo que tenía una materia feísima, aburrida, que el profesor de filosofía de la educación, me acuerdo, y pasábamos de 11:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y era, no es verdad, el profesor así era como entrar en una clase donde te hablan y te inducen al sueño, ¿no es cierto? Pero me acuerdo que en un momento con mis compañeras, ¿no es cierto?, nos poníamos a hacer otra cosa y a charlar. Y de ahí reflexionamos y le dije, ¿sabe qué? Yo no paso 2 veces la misma situación porque era el único docente que daba esa materia y todos los años que era anualizada era en el mismo horario.
Entonces le digo a mi compañera, ¿saben qué? Más vale que le pongamos toda la voluntad del mundo, le dije, porque yo no aguanto otro año llevando con el mismo profesor, el mismo martirio, ¿no es verdad? El mismo contenido, pasar por la misma situación tormentosa 2 veces. Y ahí decimos nosotros, claro, y ahí ya le pones más interés, ¿no es cierto? Era aburridora la clase, pero tratábamos de prestar la mayor atención posible y como resultado, ¿no es cierto?, aprobábamos la materia. Y ahí es donde digo, entra a jugar un papel importante esto de lo que hablamos nosotros, ¿no es verdad? El control sobre eso que iba a ocurrir era solamente mi responsabilidad. Así el profesor sea el más aburrido, ¿no es verdad? Toda la historia de la docencia universitaria, pero al final el resultado era para mí. Entonces, ahí es donde nosotros hablamos. Ahora, si lo reflexionamos con el tema de la película, tenemos muchas cosas, ¿no es verdad? Entonces, control psicológico tenía desarrollado así al nivel máximo Guido, porque Guido se adaptaba, ¿no es cierto?, a las condiciones de lo que ocurría en su entorno, ¿no? A diferencia de los otros y su tío incluso, cuando vemos la escena y una de las preguntas que les coloqué cuando dice, ¿y por qué no reclamaste? Dice, ¿no? Cuando le pintan su caballo de verde, etcétera, etcétera. Y entonces y el tío se resigna y le dice, no es verdad, a veces el silencio es el grito más fuerte, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces y el tío como que asumía de que esa era su realidad que le tocó vivir y había que esperar, ¿no es cierto?, el desenlace de lo que iba a ocurrir. Y sin embargo en Guido, que tenía una forma, ¿no es verdad?, distinta, si queremos ver locus de control interno o externo, si fuera, digamos, el caso, entonces encontramos de que él tiene un locus de control interno, ¿no? Él, a pesar de las circunstancias que les tocó vivir, entonces él asumía de que mucho iba a depender de sus acciones, de lo que él haga, para lograr mantener con vida, ¿no es cierto?, a su hijo. A partir de que él creía en su potencial, entonces emprendía una serie de actividades, desde inventarse un juego, por ejemplo, ¿no?, para que su niño cumpla a cabalidad con cada una de las órdenes que él daba, ¿no es cierto?, desde involucrarse o aprovechar cualquier situación, ¿no es cierto?, para poder tener mejor resultado en lo que iba a hacer, entre otras cosas, ¿no es cierto?, que hacían a sus características, que las tenía él, que no las tenían los otros, porque los otros que estaban prisioneros tenían una cara así de sorpresa y admiración, ¿no es cierto?, cuando él emprendía alguna de las acciones, ¿no? Utilizando incluso la broma, ¿no es cierto?, hacia los nazis en muchas de las situaciones que les tocó vivir. Entonces, y ahí ya estamos haciendo referencia a esto, ¿no? Entonces, estas variables se presentan cuando hablamos de los procesos interpersonales en nuestras interacciones sociales, dependiendo de cómo estén establecidas. Entonces podemos nosotros lograr tener, decíamos, relaciones mucho más armónicas, saludables con la gente, o podemos también generar mayores niveles de conflicto a veces con los grupos con los que nos toca vivir. A mí en particular no me gusta la gente que de todo se queja, ¿no es cierto? Esa gente de que cuando vos te sentás a veces a conversar, lo primero, ¿no es verdad?, o todo lo que ocurre, ¿no?, con el país, con su trabajo, con su situación personal, lo ven como negativo, desgraciado, ¿no es cierto?, y demás. Por ejemplo, no me atrae y yo evito, ¿no?, sentarme a conversar, y tengo 2 colegas que dicen que son las mejores profesoras de la universidad, no sé cómo, ¿no es cierto?, porque son las más antiguas, reconocidas y demás, pero esas 2 señoras tienen una característica que no me gusta. Tras que nos sentábamos a tomar un café, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo le va? ¿No? Entonces empezaban a quejarse de los estudiantes. Ay, que los alumnos no quieren aprender, que los alumnos no saben nada, que vienen del colegio y bla, bla, bla. Y todas las veces, ¿no es cierto?, era la misma queja. Yo decía, ya, si usted es profesor, el más antiguo, el que dicen que es el mejor, ¿no es cierto?, ya debería usted haber generado una estrategia si encuentra de que ese es un patrón de comportamiento de su estudiante, todos los semestres, como ellas decían. Entonces, parte de su responsabilidad es no quejarse y buscar cómo resolver el problema,
¿no es cierto? Entonces, pero era la situación así negra, ¿no? Me decía, cada vez, cada semestre, los alumnos peor, ¿no es cierto? Entonces, usted ve de que no saben nada, creo que por último no saben ni sumar bien, me decía, ¿no? Y entonces, y ese tipo, por ejemplo, yo le comenté a mi esposo y me dice, mira, me dice, yo la conozco desde más años que vos, me dice, y el patrón de conducta es exactamente el mismo. Entonces, y le digo, qué feo, le dije, porque sabes que yo ya la veo y ya sé que se va a quejar de algo, le dije, yo prefiero evitar sentarme a charlar con ella, ¿no? Y me dice, es mejor, me dice, porque siempre ha sido así. Entonces, y ahí tenemos eso desagradable que te provoca la gente que asume, ¿no es verdad?, una postura, porque yo diría, a ver, si el patrón de conducta de mis alumnos es que reprueban en su mayoría, yo tengo que hacer algo, es mi responsabilidad como profesor, buscar de repente cambiar las estrategias, buscar, ¿no es verdad?, cómo cambiar mi método de enseñanza, porque de repente es el que incide, ¿no es verdad?, para que los alumnos reprueben, etcétera, etcétera, pero hacer algo, ¿no es cierto?, para cambiar y no solo quejarte. Y entonces, y ahí decimos nosotros cómo estas variables de las que estamos hablando, indefensión aprendida, locus de control, reactancia psicológica, ¿no es verdad?, y el control psicológico son tan importantes porque nos permiten en los ambientes laborales tener relaciones, como digo yo, más saludables, más armónicas, ¿no es verdad?, y demás. Entonces, y ahí estamos haciendo referencia a el impacto que tienen o el peso que tendrían todos estos componentes de los que estamos hablando en la vida cotidiana. Entonces dice, en términos operativos, el locus de control es, ¿verdad? Estamos definiéndolo de la misma forma, en términos más prácticos, que es una variable que puede permitir una confiable predicción de la conducta y decisiones futuras de un sujeto. Si yo tengo una persona que cree en sí misma y confía de que lo que haga es lo que le va a traer buenos resultados, entonces digo, esta persona, ¿no es verdad?, puede aprender, ¿no?, porque tiene ganas y porque tiene voluntad de hacer las cosas mejor. Entonces, es un constructo de personalidad referido a la percepción de los eventos de la vida desde la óptica del propio individuo, ¿no es verdad? Entonces, constructo de personalidad y la percepción que tiene de los eventos de su vida desde la óptica del propio sujeto, es decir, cómo me veo yo en relación a lo que ocurre, ¿no es verdad?, en mi vida. Cuando digo, por ejemplo, no he tenido suerte porque me tocan, ¿no es cierto?, cortejos, ¿no?, que no valen la pena, ¿no? Entonces, y que tienen ciertos patrones y ciertas características. Si se repite muchas veces el mismo problema, usted tiene que reflexionar sobre qué está haciendo mal dentro de ese proceso de selección, si queremos llamarlo así, para que curiosamente le toque gente, ¿no es verdad?, con las mismas características, porque al final a la pareja la elige uno, ¿no es cierto?, en función a el estereotipo o lo que usted desea a largo plazo tener en esa persona. Si valoro demasiado lo estético, lo bonito, lo agradable, quizás pierda de vista lo otro que es también importante, pero lo decido yo. Me busco a alguien bonito, pintudo, ¿no es verdad?, para salir en la foto, ¿no?, agradable a la vista de los otros, pero resulta que no tiene cualidades que a largo plazo son las que van a tener un peso importante, ¿no es verdad?, en la vida de pareja. O, ¿no es cierto?, me decido también en el otro lado. Elijo a alguien que tenga muchas cualidades, aunque, digamos, físicamente quizás no sea, ¿no es verdad?, tan atractivo y agradable, pero priorizo sus cualidades porque para mí son relevantes e importantes. Y ahí viene la respuesta a la pregunta. Cuando somos jóvenes como ustedes, a veces dicen, ¡ay, la pelada tan bonita con semejante feo!, ¿no es verdad? Y nosotros lo vemos feo, pero habrá que preguntarle a ella que lo eligió, ¿no es cierto?, ¿qué cosas ha visto, por ejemplo, en esa persona que le resultan atractivas, ¿no es verdad?, dentro de su elección? Y vemos ahí a las modelos, a las misses, a veces, ¿no es cierto?, que eligen a su pareja una persona que nada tiene que ver con ese entorno donde ellas se mueven o el que ellas viven, ¿no? Y a veces desde afuera nosotros hacemos críticas, pero habrá que saber, ¿no es cierto?, aquí
¿Cuál ha sido el factor que hace, no es verdad, a esa decisión? Y ahí hablamos acerca de, no es verdad, el locus de control o el sitio de control. Alguna vez me he preguntado, porque me ha ocurrido, conozco a muchachas que trabajan, que las he conocido desde que mi hermana ganó las elecciones en la universidad y las incorporó, ¿no es cierto?, a que trabajen ahí. Y las he visto crecer. Cuando digo crecer, ¿no es cierto?, dentro de sus logros, ¿no?, y sus aspiraciones dentro de su formación. Entonces, y me sorprendo cuando veo de que es gente que ha sido excelente estudiante, la verdad que tiene un desempeño brillante, que son buenas trabajadoras, ¿no es cierto?, que ganan su sueldo, que son independientes, pero que luego me encuentro con que eligieron a su pareja a alguien que ni siquiera pertenece a su mismo rubro. Les voy a dar un ejemplo. Gente de que no ha estudiado nada, que no tiene una formación universitaria, que se dedica, por ejemplo, a ser taxista, ¿no? Y que es absolutamente todo lo contrario, ¿no es cierto?, a lo que ellas en este caso son. Y ahí la pregunta, ¿no es verdad?, es ¿qué pasó? Y ni siquiera hablamos de cualidades, ¿no es cierto? Hablamos, por ejemplo, de gente que además de eso, le gusta beber, ¿no? Entonces se buscaron un cambita borracho, como dice uno por ahí, le gusta tomar, ¿no? Aparte que le gusta tomar, divorciado, tiene hijos grandes, ¿no? Entonces, y con su sueldo de taxista no puede ni siquiera mantener, ¿no es cierto?, a sus propios hijos, entre otras características. Y yo me pregunto ahí a veces, ¿tiene que ver con lo que nosotros analizamos y creemos que nos merecemos dentro de las expectativas que podemos tener para nuestra vida futura, ¿no? ¿O qué es lo que influye para que tomemos decisiones, por ejemplo, como esas, ¿no? Entonces se supone de que usted que tiene una formación académica, que aspira, ¿no es verdad?, a mejorar sus condiciones y demás, dentro de sus parámetros de búsqueda tendrá que ser, esa es la lógica, ¿no es verdad?, gente de que pertenece al mismo ambiente suyo, ¿no es verdad?, que tiene una formación, que tiene, ¿no es verdad?, ciertas características y cualidades, etcétera, etcétera. Pero no siempre ocurre. Y ahí cuando no ocurre, pregúntese usted, ¿no? Por ahí la veo a Stephanie que se ríe. Entonces pregúntese cada uno de ustedes qué es lo que pasa. Entonces yo creo que me merezco, ¿no es verdad?, no me merezco más que ese señor borrachito, ¿no es verdad? Entonces de por ahí, o qué es lo que está pasando, ¿no es cierto?, para que nosotros asumamos a veces esos parámetros de búsqueda. Entonces ahí estamos haciendo referencia a esto que es súper importante. Y además dice, es el modo en que el individuo se ve a sí mismo con relación al control, responsabilidad del curso de los acontecimientos deseables y no deseables que han tenido lugar en su vida, ¿no? Entonces yo reviso, la verdad, y veo, ¿no?, qué es lo que pasa, por ejemplo, y cómo he logrado mejorar o no las condiciones, ¿no es verdad?, en la que vivo. Entonces yo les comenté alguna vez en mi experiencia, ¿no?, cuando falleció mi esposo, me encontré en un estado así de indefensión, digamos, como que en el aire, ¿no es cierto?, donde no sabía qué iba a hacer. Y luego a partir, ¿no es cierto?, de que tuve que reorganizar primero mis horarios en la universidad para que se ajusten, ¿no es cierto?, a la educación de mis hijos, porque tenía que llevarlos al colegio y tenía que darme tiempo para ver sus tareas, etcétera, etcétera, y tenía que trabajar sí o sí. Entonces eso después aprendí, ¿no?, a planificar gastos que antes no lo hacía, ¿no es cierto?, mi presupuesto, porque tenía que alcanzarme el dinero sí o sí para el colegio, la guardería, los pañales que todavía utilizaban, ¿no es verdad?, utilizaba el menor, etcétera, etcétera, y fui aprendiendo, ¿no es cierto? Y entonces, y eso, por ejemplo, todo lo que aprendí en esa vivencia, que fue un tanto traumática, al final, ¿no es verdad?, me desarrolló nivel de confianza e independencia. Entonces, ¿no es verdad?, a partir de esa experiencia, nosotros decimos, ¿no?, dice, entendí de que muchas de las cosas que iban a pasar, buenas o malas,
dependían, ¿no es verdad?, de lo que yo haga, ¿no es cierto?, y de los cambios que yo realice. Entonces dice control, responsabilidad en el curso de los acontecimientos deseables o no deseables que han tenido lugar en la vida. Obvio, muerte, digamos, no puede nadie predecir y ahí sí no tenemos el control sobre ello. Pero sí, ¿no es verdad?, lo que dependa de nosotros lo podamos nosotros hacer de manera correcta, de tal manera de que el problema no tienda a crecer, sino más bien a disminuirse. Entonces, hasta ahí hemos visto, ¿no es verdad?, esto. Y el segundo tópico que tiene el tema, ¿no?, que nos toca a nosotros, que les ha tocado trabajar, hace referencia a la agresión, porque también dentro de los procesos interpersonales nos encontramos a personas con mayor o menor grado de agresividad. Y entonces cuando define el autor la agresión, dice, la agresión es la conducta física, verbal, que pretende herir a alguien. Y esto excluye, dice, los accidentes automovilísticos, los tratamientos dentales, las colisiones en la acera, que incluyen acciones que no tienen, ¿no es verdad?, la intención de herir. O sea, que son situaciones más fortuitas que nos pueden ocurrir, ¿no es cierto?, donde no hay una intencionalidad, que es lo que dice, por eso las excluye de la definición de lo que sería la agresión. Y dice, ¿no es verdad?, hay dos posibles formas de calificar la agresión, la hostil y la instrumental. La hostil, dice, surge de el enojo, de arranques impulsivos o emocionales. Su objetivo es dañar, y dice, la mayoría de los asesinatos son hostiles. Y entonces usted escucha ahí luego el relato, ¿no es verdad?, o el lamento de la persona que causó daño a raíz o al calor del consumo de bebida, al calor de una discusión, etcétera, etcétera, donde se supone, ¿no es verdad?, de que no ha habido una intencionalidad, sino que se salió fuera del control de la persona a raíz, ¿no es verdad?, de este arranque emocional. Eso se puede llamar agresión hostil. Y agresión instrumental se califica de una manera distinta porque también se dirige a hacer daño, pero solo como un medio para lograr algún otro fin, ¿no? Entonces yo puedo, en este caso, hacer daño, ¿no es verdad?, o agredir a alguien para buscar beneficiarme. Por ejemplo, en las noticias escuchamos la otra vez que decía que la hija, los nietos y la esposa, ¿no es verdad?, el señor, lo asesinaron en la casa al señor de la tercera edad. Y cuando se preguntaba por qué pudo haber ocurrido, ¿no es verdad?, tan terrible evento, entonces se encontró dentro de las declaraciones que la disputa era por la casa donde vivían. Entonces, tanto la mamá, ¿no?, la esposa del señor, que también era de la tercera edad, la hija y los nietos creían que con eso resolvían el tema de quedarse con la casa ellos como herederos, ¿no es cierto? Y así se evitaban el problema porque decían que continuamente peleaban, ¿no es cierto?, con el señor por justamente esa misma temática. Entonces dice, y ahí el relato, ¿no es verdad? Entonces la señora, ¿no?, de la tercera edad le dio con un fierro, la hija vio, ¿no es cierto?, como el papá agonizaba, no hizo nada, y los nietos participaron cavando el pozo en el patio de la casa para enterrar el cuerpo del abuelo. Entonces, cosas tan terribles como esa, vos decís, pucha, ¿cómo puede ocurrir, no es cierto? Y se vuelve más frío aún el relato y más peligroso, ¿no es cierto?, cuando la gente relata cómo se desencadenó el evento. Entonces, ahí no es a raíz, ¿no es cierto?, de un arranque emocional, ¿no?, que te lleve, ¿no?, a esta situación, sino más bien a una planificación, ¿no es verdad?, previa, etcétera, etcétera, de cómo vas a eliminar a ese opositor para poder obtener beneficio. Cuando nosotros analizamos el tema de la película, entonces dijimos de que era agresión, ¿no es verdad?, instrumental, la que ejercían los nazis respecto, ¿no es verdad?, a los judíos, porque ellos tenían la idea de exterminarlos, ¿no?, de acabar con ellos, porque los consideraban una raza inferior, porque decían que traicionaban los principios, ¿no es verdad?, además porque había cierto nivel de envidia, porque los judíos, ¿no es verdad?, desde esta época es gente que es próspera, ¿no es cierto?, entonces en cuanto a los negocios y demás.
Entonces, y eso, por ejemplo, les permitió de que se creen esto, ¿no es verdad? Y cuando decimos que es instrumental, fíjense que hasta ahora se siguen descubriendo, ¿no es verdad?, lugares o formas de tortura que ejercían, ¿no? Por ejemplo, las cámaras de gas que diseñaron los nazis, donde justamente metían a las personas, ¿no es verdad?, y los eliminaban. Eso no fue casual, entonces no podemos calificar como agresión hostil, porque sería a raíz del enojo, los fusilaron a toditos y los mataron en un momento determinado y acabó, digamos, ¿no? Pero sin embargo, estos los tomaron prisioneros, los confinaron en estos lugares, los